Hola, hola a todos, les habla su capitanera Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. El día de hoy tenemos a un gran invitado, el capitán Adrián Torija, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Viva. Adrián Torija es responsable de la estrategia y ejecución operativa integral de la compañía. Dirige operaciones de vuelo, planificación de red, mantenimiento, operaciones en tierra y el performance operacional para lograr eficiencia, fiabilidad y seguridad. Bajo su liderazgo, la aerolínea ha alcanzado niveles inigualables de eficiencia operativa, manteniendo el costo por asiento disponible, o CASM, más bajo de la región. Con un enfoque riguroso en seguridad, confiabilidad y experiencia del cliente, garantiza que la compañía se mantiene ágil, resiliente y bien proporcionada para un crecimiento sostenible a largo plazo en un mercado cada vez más competitivo. Y el día de hoy viene a platicarnos todo sobre esta empresa de low cost que está revolucionando la industria aeronáutica en México. Antes de despegar el episodio de hoy, quiero invitarte para que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Era de Aviación. Tu suscripción al canal es el combustible que alimenta este vuelo y nos ayudarás a alcanzar nuestra meta de 5,000 seguidores. No te pierdas un solo episodio, ni el contenido exclusivo con líderes del sector y análisis de la industria aeronáutica. Activa la campana de notificaciones y volvemos juntos hacia nuevos horizontes. Ahora sí, abróchate los cinturones porque estamos por despegar. Hola, hola, buen día. Les habla su capitana Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Era de Aviación. Hoy les tenemos a un gran invitado, el capitán Adrián Torija, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de Viva. Bienvenido, Adrián. Era mucho gusto estar aquí contigo en el programa. No, hombre, muchísimas gracias a ti porque sabemos que tienes una agenda bastante apretada, entonces agradecemos mucho tu presencia el día de hoy. Y pues tenemos el gusto de conversar con uno de los protagonistas del crecimiento más destacado de la aviación mexicana, es precisamente con Viva, la aerolínea de ultra bajo costo que ha transformado la manera de volar en México y pues está con nosotros Adrián, director de operaciones. Y con más de 18 años de historia, más de 100 millones de pasajeros transportados, una de las flotas más modernas en el país, 100 aviones Airbus, que como decíamos ahorita es una de las flotas más jóvenes de América Latina y un equipo de más de 5,000 colaboradores. Viva Aerobús, ahora Viva, se ha consolidado como una de las aerolíneas con mayor crecimiento y compromiso con la eficiencia y sustentabilidad en América. Y pues hoy estás aquí con nosotros, Adrián, para hablarnos sobre los retos y las estrategias detrás de este éxito en la aviación en México. Pero antes de empezar a hablar de esta gran empresa, por favor, platícanos un poco de ti, Adrián, un poco de tu historia y cómo llegas al sector aéreo. Mira, yo llegué al sector aéreo porque a los 3 años me subí a un avión y dije quiero ser piloto y mi mamá recuerda muy bien esa parte y de ahí toda mi infancia, mi crecimiento y adolescente quise convertirme en piloto. No vengo de familia de aviación, entonces desconocíamos totalmente el mundo hasta que terminé la preparatoria y decidí Claro. volverme piloto, ¿no? Tuve la fortuna de que mi papá tuvo los recursos para pagar rápidamente la carrera y en poco tiempo estaba yo volando. Empecé en una aerolínea que algunos recordarán, Taesa, como piloto de línea, después pasé por Claro. Mexicana de Aviación y al final de cuentas me integré a Viva como parte de las tripulaciones que veníamos para el tercer avión. Ahí fue donde entré a esta gran empresa y a lo largo del tiempo, y como digo en los chats que tenemos de repente con nuevos ingresos, gracias a mi metichez natural, empecé a aprender de todo y entonces tomé la jefatura de adiestramiento pilotos. Supóngome que lo hice lo suficientemente bien para que me confiaran la capacitación de sobrecargos, después de mantenimiento, y acabé generando la primera gerencia de capacitación que tuvo Viva. Qué padre. Después Juan Carlos me confirió la labor de ser el jefe de pilotos y de 2011 a 2017 estuve en la jefatura de pilotos, donde tuvimos el reto del crecimiento, el reto de la transformación de una aerolínea de 737 a una aerolínea de A320, y Ujú. posteriormente tomé la dirección de operaciones, donde empezamos a crecer la parte operativa y por último me integré ya como de la dirección técnica y la vicepresidencia de operaciones, donde tomamos la parte de mantenimiento. Y entonces esa ha sido la carrera que he tenido dentro de Viva. Te digo, basada mucho en estar
constantemente queriendo aprender, constantemente buscando cómo mejorar procesos, cómo mejorar cosas alrededor y buscando siempre lo más importante, y creo que es lo que nos caracteriza a Viva importantemente, que es el trabajar todas las áreas en equipo, el hacer que el objetivo sea el mismo para todos, que es ser la empresa con el menor costo para poder ofrecer el boleto más barato y más poderoso, y al mismo tiempo hacer que todo el mundo vuele y pueda volar. Claro, me encanta esta parte de cómo cuentas tu historia, Adrián, porque creo que es muy importante para los jóvenes el conocer estas historias que empiezan de cero, que van creciendo. Me encanta cómo dices, esta metichez, estas ganas de irle aprendiendo al negocio, ¿no? De meterte y de conocer a fondo y decir, a lo mejor podemos implementar esto, podemos hacer esto. Esas ganas naturales de aprendizaje, ¿no? Y cómo te lleva a esta posición de vicepresidente ejecutivo, pero aparte como director de operaciones, cuando tú venías de tripulaciones, ¿no? Cuando venías de estar operando una aeronave, que conoces ahora sí el know-how totalmente desde cómo volar el avión hasta cómo estar viendo la flotilla, viendo los dolores que tienen las tripulaciones, todo el tema, como dices, de mantenimiento. Me parece increíble esta parte que nos platicas. Sí, ha sido un camino interesante, de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, de mucha innovación, porque al final de cuentas muchas veces decimos que todo en la aviación está escrito, pero hay muchas formas de leerlo. Efectivamente, todo está escrito, pero a veces en las maneras de leerlo es donde cambiamos y donde tenemos que estar ajustando constantemente el cómo hacerlo para que sea más eficiente, sea más económico y todo esto traducirlo en que nuestros pasajeros tengan un excelente servicio, un buen nivel al menor costo y hacer accesible la aviación a la mayoría de la población. Claro, democratizar la aviación, ¿no? Así es, ese es el objetivo principal, poder tener la aviación en donde debe de estar y poderla crecer y que llegue a lugares donde nunca ha ido. En Viva tenemos un alto porcentaje de viajeros por primera vez, lo Así cual es. es muy bueno, pero también conlleva muchos retos, porque es todo el tiempo tener pasajeros que nunca han viajado en avión, que no conocen perfectamente cómo se mueven los aeropuertos y es estar constantemente ayudándolos a que se vuelva un ambiente natural. Porque nos guste o no, lamentablemente los aeropuertos es un ambiente agresivo, es un ambiente donde te van a revisar, donde te van a prohibir muchas cosas, donde vas a convivir con un ambiente complejo que hemos estado ahí por situaciones que todos conocemos y lamentables como las del 11 de septiembre y cosas que habían ocurrido antes. Y entonces no es un modo natural de comportarse y entonces tienes Claro. que ser muy habilidoso en explicarle a los pasajeros o hacerles sencillo a los pasajeros este proceso. De igual manera, hemos trabajado con los aeropuertos para que ellos simplifiquen o nos ayuden a hacer lo más simple posible esta transición a través del primer contacto que ellos tienen. Fíjate, creo que mencionas algo que es súper relevante, Adrián, y a lo mejor no todos tienen esa, como tú dices, experiencia o ventaja, me gustaría llamarle yo, porque Viva tiene 18 años transformando, como decíamos, la manera de volar en México, y creo que esta ha sido una, o tú me lo explicarás mejor, ¿no? Ha sido una clave para posicionarse como la aerolínea de ultrabajo costo líder en el país, el tener a estos primeros viajeros, ¿no? Porque finalmente esa experiencia que tienen puede hacerlos fidelizarse con la aerolínea, ¿no? Exacto, al final de cuentas, y yo iría más allá de fidelizarse con la aerolínea, es encontrar el gusto por volar en avión y transportarse de una manera más rápida y económica, por lo que hemos logrado Claro. transformar y llegar más rápido a su destino. Como aerolínea tenemos que ser y entender muy bien que no somos el producto final, somos parte de una transición. La gente no compra un boleto de avión porque quiere volar, compra un boleto de avión porque quiere llegar a sus vacaciones, porque quiere llegar a trabajar a otro lado o porque quiere visitar a su familia. Y entonces, entre menos molestos seamos, más transparentes seamos y casi entre menos se acuerden de que existimos,
van a preferir volar con nosotros. Entonces, Claro. también es muy importante tener esa distinción. Y al ser primeros viajeros y al ser primera vez que entran en este mundo, tenemos la responsabilidad de que el trato sea de lo mejor para que se lleven una buena experiencia y quieran repetir. Y entonces estos viajeros de primera vez se vuelvan viajeros frecuentes, tanto en Viva como en el uso del avión. Claro, el hecho de volar en avión, les cambia totalmente la perspectiva y su modo de viajar, ¿no? Como dices, el tiempo muchas veces, o más bien, es el recurso más deseado, por así decirlo, el no tener que estar perdiendo tanto tiempo en los traslados, etcétera. Entonces, cuando se acostumbran o se adaptan a esta nueva manera de volar, yo creo que agradecen mucho, sobre todo, como dices, el haber vivido una muy buena primera experiencia, ¿no? Me gustaría, antes de continuar platicando sobre esto, que me parece muy interesante, platicar algo muy importante y que tiene, creo que, relación, porque hubo un cambio de identidad de Viva Aerobús, ¿sí? Hubo un rebranding a llamarse solo Viva. Platícanos, ¿qué los motivó a tener este cambio? Porque todos en nuestra mente lo tenemos siempre guardado el Viva Aerobús. Digo, ahora sabemos que es Viva y por eso hago las dos menciones, pero ¿qué los motivó a tener este cambio o rebranding de la marca? Mira, no soy el experto para hablar en eso, yo así que siempre estoy en la parte operativa y lo que me dedico es a que los aviones estén a tiempo y se muevan, pero platicando con nuestros compañeros de comercial que lo han visto, el rebranding nace de uno, demostrar que estamos cambiando y mejorando aún el servicio y entonces tener una imagen más fresca y más clara. Claro. Dos, volver a reflejar lo que más nos importa, que es la flexibilidad y donde el sí sea lo más posible. Y el tema de Viva, pues es simple y llanamente que los pasajeros así es como nos conocen. La verdad es que si tú hablas alrededor, nadie habla de Viva Aerobús, sino hablan de Viva, y entonces es acoplarnos a lo que el mercado está diciendo y el mercado nos ha bautizado como tal, ¿no? Entonces, en el vulgo común de todos es Viva, rara vez se usa el Viva Aerobús completo, aunque no perdemos el apellido como empresa y seguiremos siendo Viva Aerobús, para todos será muy sencillo ser y referirse a Viva como Viva, ¿no? Claro. Sí, digo, te comentaba esto porque finalmente mucho la gente se queda con esos nombres, ¿no? Y aun y cuando ha cambiado, me gustó mucho, como dices, esta renovación, esta flexibilidad, sigue siendo el espíritu de esta empresa, ¿no? ¿Cómo algo muy interesante lo que decías ahorita, que eres el que encargado de transporte de todas las operaciones, han transportado precisamente más de 100 millones de pasajeros desde 2006, que comentábamos ahorita, al inicio. ¿Qué estrategias han implementado para poder lograr un crecimiento sostenido en rutas y en pasajeros, Adrián? Mira, el crecimiento tiene que ser ergonómico, debemos de crecer al ritmo que el mercado lo permita. No podemos crecer por crecer, porque entonces simple y llanamente te puedes volcar en un mundo donde pierdas dinero y no es el objetivo. El objetivo es que sea una empresa rentable, que sea una empresa que crezca al ritmo que crece el mercado, que crece la necesidad. Y entonces lo que hemos hecho es ser responsables en este crecimiento, que ser lo que se requiere, tratar de hacerlo lo más ordenado posible. Y te digo tratar porque pues, siempre hay temas externos. Como Claro. sabes, está la pandemia, está todo que ves que tienes que hacer ajustes y crecer un poco más rápido porque se presentaron oportunidades o ralentizar un poco ese crecimiento porque alrededor están pasando cosas que están fuera del control, Sí, pero siempre es externos. ser muy, 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 muy responsable de cómo se está moviendo, cómo estamos viendo el futuro y haciendo ajustes constantes. Del lado operativo, ahora sí que es la parte que yo manejo, del lado comercial ellos ven cómo se mueve el mercado y del lado operativo lo que tratamos es de tener esa flexibilidad, buscar que nuestros procesos no sean tan rígidos que para hacer un cambio tengan que pasar meses y podamos hacer ese cambio en días, siempre buscando poder estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno o reducirnos en el momento oportuno. Fíjate, Eso es como lo hemos creado. claro, esta parte me parece súper interesante porque inclusive en estos cambios de los que hablas precisamente y de tratar de ser más dinámicos, ¿cómo ha evolucionado Viva desde su fundación
porque iniciaron precisamente con otro tipo de aeronaves y fueron cambiando, transformándose a aeronaves mucho más eficientes, ¿no? Lo que son el modelo Airbus entre A320 y A321, ¿no? Cómo se han adaptado precisamente a los cambios de la industria y se han adaptado a estos nuevos modelos de aeronaves. Mira, tendremos que irnos un poquito aquí a la historia. Cuando Viva abre y arranca, arranca con una inversión no pequeña, pero tampoco muy grande. Entonces teníamos que Claro. adaptarnos a esa cantidad de dinero y lo más accesible en esos momentos y lo más fácil de tener en el mercado eran los 737, porque era un avión que iba de salida y nos permitió abrir el mercado y empezar a trabajar en el mercado mexicano. A través de estos aviones de edad mediana, ¿no? Pero siempre con un plan de que una vez que estuviera el mercado afianzado, empezar a hacer esta transición. Nos llevó unos cuantos años, más de los que esperábamos, porque tuvimos en medio la pandemia que nadie se acuerda de H1N1 y la crisis Ay, del sí. 2008 y diferentes cosas que fuimos, pero por fin y después de un largo concurso entre los dos grandes fabricantes, optamos por Airbus porque era el avión que nos ofrecía el mejor ingreso, beneficio, eficiencia, ¿no? Eh, Fue una transición muy compleja porque internamente decidimos hacerlo sin traer a más personas de fuera. Hicimos algo que pocas empresas han hecho, que es transformarse única y exclusivamente con el personal interno. Entonces, lo que hacíamos era parar un 737, mandar esas tripulaciones, tanto de pilotos, sobrecargos y de mecánicos, a capacitar en el 320, en lo que el 320 llegaba. Y entonces, sin necesidad de contratar personal externo, llevando al máximo el tema de fidelización de nuestros colaboradores para que ellos fueran los que recibieran la capacitación y el entrenamiento, logramos hacer la transformación a este avión más eficiente. Fueron 25 aviones en 26 meses, lo que significa que casi cada Wow. mes estábamos parando un avión, haciendo la capacitación y arrancando el siguiente avión. Y el objetivo primario es ese, es tener el mejor costo por asiento que nos permita dar el mejor boleto hacia nuestros pasajeros. El Airbus 320 en su momento nos dio ese número, bajó fuertemente el costo por asiento y ahora con el 321, al tener un avión muy similar en la operación, pero con casi 50% más de asientos, ha permitido que lleguemos a esto, ¿no? Y brincar de 180 pasajeros a 240 desde los 148 que veníamos originalmente, ha Claro. permitido que podamos bajar el precio del boleto aún más y hacer más accesible el boleto para nuestros pasajeros y volver al objetivo que te decía, que es transportar a la mayoría de mexicanos y que ahora ya cambiamos a América, ¿no? Claro, fíjate que en estos puntos que comentas me llama mucho la atención porque lo había comentado también en su momento eh, con Daniel y con otra persona de otras aerolíneas, en la que el hecho es un modelo muy interesante el poder utilizar la misma gama de aviones, porque de eso precisamente conoces perfectamente el manejo, en el tema de mantenimiento también lo conoces, y como que eso te ayuda precisamente a disminuir el costo, porque si no, operativamente se vuelve más costoso el hecho de tener varios tipos de aviones, ¿no? Y como dices, varias capacidades, varios mantenimientos diferentes, ¿no? Sí, o sea, al ser un mismo tipo o familia de avión, permite que haya muchas similitudes y te da la flexibilidad de diferentes mercados. Por ejemplo, un mercado que sea muy delgado, que nunca vas a tener 240 pasajeros, lo puedes operar con 186. Claro. O viceversa, un mercado que es muy fuerte, muy lleno, el Monterrey, México, que sabemos que es un mercado constante, lo puedes operar con 240 pasajeros, Claro. pero usando las mismas tripulaciones, los mismos pilotos, dando el mismo mantenimiento y te da esa flexibilidad sin tener que estar haciendo grandes inversiones, sino simplemente es tu operación y te llevas el número de pasajeros que hay.
Digo, todo viene con ciertos grados de dolores de cabeza, sabes que no hay buena obra que no tenga pecado, y también tener Claro. dos configuraciones. Todo funciona muy bien cuando todo está bien, pero cuando un avión de 240 se descompone y lo único que me queda es uno de 180, nuestros compañeros de aeropuerto sufren un rato, pero bueno, es parte de esto, y hemos ido aprendiendo en el camino a hacerlo cada vez mejor y tener cada vez un mejor servicio y satisfacción del cliente. Fíjate que esta parte me encanta cómo lo dices, porque siempre va a haber alguna cuestión que un factor externo, ¿no? En la aviación nunca hay 2 días iguales, entonces siempre hay una cuestión que puede estarnos sorprendiendo, ¿no? Y me llama mucho la atención también que ahorita decías que trajeron 26, aeronaves en 25 meses. Bueno, recientemente acaban de celebrar la aeronave número 100, ¿no? Con aeronaves mucho más modernas y ecoeficientes inclusive. ¿Cómo manejan el tema precisamente de aprovechar lo que comentábamos ahorita, ¿no? Tener estas aeronaves mucho más sustentables o más sostenibles. Y aparte, no nada más llegaron a la aeronave 100. En 2023 firmaron un acuerdo histórico con Airbus para la compra de 90 aeronaves, ¿no? Finalmente, esto va a aumentar su capacidad operativa y en la expansión de rutas. Cuéntanos un poco de esto. Sí, mira, al momento tenemos 103 aeronaves ya al día de hoy, ya recibimos 3 más, Qué padre. y tenemos en camino 116 más, porque las 90 es completando el pedido que tenemos ahorita. Ujú, Dentro de este crecimiento va a haber dos variedades, o sea, una es que los aviones nuevos, cuando estemos recibiendo los últimos de estos 90, ya no van a ser tan nuevos, entonces probablemente hagamos algunas sustituciones y algunos de estos aviones que fueron los primeros que tuvimos nuevos de A320, pues ya estén cerca de los 20 años y entonces los pasemos a mercados secundarios o algo hagamos con ellos, más el crecimiento de las rutas, el estar claro. buscando llegar a 200 aviones en los siguientes años y tener 200 aviones operando en México. Suena algo complejo, pero estamos seguros de que lo podremos hacer, abriendo mercados nacionales. Como sabes, Viva, siempre hemos buscado disminuir el número de conexiones que tiene que hacer un pasajero y poner el primer plano en punto a punto, ¿no? Hemos Claro. sido una aerolínea que hemos abierto mercados que a nadie se le hubiera ocurrido, como el Reynosa Veracruz o el Veracruz Cancún, por hablar de uno de los destinos, y haciendo que esas ciudades estén conectadas sin tener que pasar por alguno de los grandes hubs como Monterrey, Ciudad de México o Guadalajara. Lo que Claro. buscamos es que los pasajeros sea lo más cómodo en este punto a punto. Entonces estamos seguros de que quedan mercados todavía que explorar dentro de México en este punto a punto, más el crecimiento hacia Estados Unidos y centro y la parte norte de Sudamérica, ¿no? Que esté dentro de nuestro alcance del avión, que seguramente habrá mercados que podemos ir abriendo. Ahorita ya tenemos un tiempo operando a Bogotá y tenemos ya conexión con 3 de las ciudades principales. Entonces, Ujú. eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que disminuir estos mega hubs que estábamos acostumbrados antes, que por ejemplo, para salir del país, a fuerza tuvieras que pasar por la Ciudad de México, y evitar eso Correcto. y puedas ir directo de tu lugar de origen hacia donde quieras, ¿no? Obviamente va a haber lugares que son más complejos, obviamente lugares que son más sencillos, pero eso es lo que se busca con este crecimiento y estos aviones que vienen a incorporarse a la flota. Justamente quería preguntarte de eso, porque es interesante. Han abierto, estas rutas, por ejemplo, tienen Colombia, como bien mencionabas, está Cuba, acaban de abrir también un Monterrey, San José, Costa Rica. Están llegando a otras regiones, no nada más, digo, que tenemos un mercado muy fuerte con Estados Unidos, lo sabemos, pero estamos conectando a Monterrey con otras o a otras ciudades con otras ciudades en Latinoamérica. ¿Qué estrategias han seguido para consolidar su presencia en estos mercados en Latinoamérica, Adrián? Mira, la estrategia es simple, es tratar de conectar punto a punto, y donde no podemos conectar punto a punto, ofrecer una gama de conexiones. Hablando, por ejemplo, del San José, es un vuelo que estamos haciendo nocturno para que cuando el avión llegue a Monterrey
tenga una amplia posibilidad de conectar dentro de nuestro hub de Monterrey hacia cualquiera de los otros destinos. Muy similar a Colombia, que también la mayoría de vuelos son nocturnos y Nocturnos. nos permiten que durante todo el día estemos captando pasaje hacia ese destino y durante la llegada de estos pasajeros puedan ir hacia diferentes lados. Y de igual manera vamos incentivando el mercado punto a punto. Digo, tomando el ejemplo de Bogotá, esa es la estrategia en Monterrey, pero Guadalajara, que tiene un mercado un poco más natural, se ha manejado otro tipo de estrategia. También hay que buscar en cada lugar qué es lo que puedes y cómo puedes mejorarlo. Claro, y cómo, precisamente, cómo equilibran la operación en aeropuertos nacionales e internacionales para mantener esta eficiencia en ambas redes. Y sobre todo, me llama mucho la atención porque pusieron su base, aunque tienen bases en los diferentes aeropuertos del país, su hub es Monterrey y como que lo han estado ayudando precisamente de la mano con el mismo aeropuerto a crecer estas rutas, ¿no? Mira, la idea de Viva es que tengamos muchos hubs, es la idea a lo largo. Monterrey se ha vuelto la casa principal de Monterrey porque aquí la casa principal de Claro. Viva, perdón, porque aquí nacimos. El aeropuerto de Monterrey hizo una inversión importante en la Terminal C para que cuando aparecimos y empezar a crecer en este modelo. Pero al día de hoy ya tenemos 9 bases y entonces estamos haciendo apuestas muy importantes. Como sabrás, en el AIFA somos uno de los principales operadores en Así es. AICM. En Guadalajara estamos creciendo, en Tijuana también estamos. Eh, Somos pioneros en ciudades medianas poner bases como Ciudad Juárez, que se está abriendo este mes, Mérida y Bajío, que ya son bases de operación. Entonces, estamos haciendo una combinación donde esperamos tener bases muy grandes como Monterrey, donde tengamos 20 y muchos aviones, o bases medianas donde podamos mantener esa conectividad a horarios muy buenos, con un promedio de 3 aviones. Menos de 3 aviones se complica tener una base, Claro. aunque en Europa tenemos aerolíneas que sí tienen bases hasta de un avión, pero debido a la infraestructura natural de México, necesitamos 3 aviones en una base para que la consideremos como tal. Y entonces, a lo largo de hacer estos diferentes puntos de donde duermen los aviones, nos permite disminuir el número de pernoctas en tripulantes, lo que genera dos cosas: un menor costo, pero además una mayor calidad de vida de los tripulantes porque pueden estar todos los días en casa. Entonces, eso es lo que Totalmente. hemos buscado, sin eliminar que de vez en cuando tenemos pernoctas, porque al final de cuentas, en un país tan grande es muy difícil poder cubrir todo. Por ejemplo, el Tijuana-Cancún, no hay manera de hacerlo ida y vuelta, son casi 12 horas de vuelo, 5 horas y media de ida y 5 horas y media de regreso, entonces tienes que manejar ciertas pernoctas por el mismo tamaño del país. Pero el Claro. objetivo, y como hemos crecido, es eso, es generar que cada lugar pueda tener su mayor conectividad haciendo los menores brincos. Monterrey se volvió la principal porque nos vio nacer, pero probablemente con el tiempo y con la llegada de aviones acabamos teniendo 3 o 4 bases del mismo tamaño, más una red de bases más pequeñas para alimentar toda la República. Qué interesante esta parte, fíjate, no sabía, digo, sí sabía que tenían varias bases, pero no que pensaban expandirlas al nivel de Monterrey. Sí, sí, la idea es que llega un momento en que, dependiendo del mercado, obviamente, Claro, tengamos bases. Digo, es muy claro que en el Valle de México, es más, sinceramente, en el Valle de México, si lo manejamos como Valle de México, tenemos una base claro, casi del tamaño de Monterrey, porque tenemos 6 aviones en el AIFA, 10 aviones en la Ciudad de México y 3 en Toluca. Si lo sumas, son los claro, mismos que Monterrey operando en una ciudad. La ventaja es que ahí tú tienes 3 aeropuertos para dar el servicio, ¿no? correcto. Pero el objetivo es ese, el objetivo es seguir creciendo para poder ofrecer el punto a punto en donde podamos, y donde no podamos tener una red de conexiones que sea sencilla y rápida. Súper. Y pues bueno, tienen más de 400 vuelos diarios y aproximadamente 130 rutas, como a lo mejor podrás corregirme, a lo mejor inclusive ya más. ¿Cómo aseguran la puntualidad y la eficiencia operativa, Adrián, de sus vuelos, no? Que a veces, como decíamos, operan muchos factores externos, como el clima, retrasos de donde salen de otros vuelos y se van recorriendo, pero ¿cómo operan tantas rutas y tantos vuelos diarios, no? Mira, tenemos en promedio entre 450
a 600 vuelos en temporada alta diarios. Claro, Somos una de las empresas a nivel mundial que más sectores hace por avión. ¿Qué es lo que nos permite el bajo costo? La realidad es que el bajo costo no es una receta secreta ni es claro, algo muy complejo, es una receta muy sencilla. La manera de hacer que la aviación sea barata es ofreciendo un alto volumen. Y tienes dos maneras de controlar ese volumen. Uno es cuántos asientos traes en el avión, y eso digamos que es sencillo porque lo compras y lo configuras con la mayor densidad, el A320 con 186, el A321 con 240 asientos. Pero lo segundo es cuántos asientos, perdón, produces al día. Y nosotros lo que tratamos es que los aviones nos den el máximo rendimiento. Estamos haciendo en promedio 6.6 sectores, 7 sectores, digo, dependiendo de los largos, habrá un avión que haga claro. 4, por ejemplo, el avión que cubre el Nueva York no da para mucho, pero tenemos otros que llegan a ser 10 sectores en un solo día. Y eso lo que nos genera es que en promedio cada uno de nuestros aviones genere 1,200 asientos. Estamos moviendo aproximadamente promedio entre 75,000 y 85,000 pasajeros diarios. O sea, Wow, movemos un estadio Azteca al día, ¿no? wow, Y el mayor reto que tenemos es nuestra exposición a demoras. Los aviones no se demoran volando, los aviones se claro. demoran en tierra. Y entonces nosotros como aerolínea somos una de las más expuestas a esto. ¿Cómo lo abatimos? Teniendo los procedimientos estándar más sencillos. Se trata de que nuestro personal de tierra, nuestro personal de soporte no tenga que realizar demasiadas cosas, sino haga lo que debe de hacer en el momento que lo debe de hacer y seamos un poco como una empresa McDonald's donde sabes dónde está todo, todo sale en su momento. Esa es nuestra idea. Obviamente hay que tropicalizarlo a los tipos de aeropuertos. No es lo mismo el aeropuerto de Monterrey que el aeropuerto de la Ciudad de México, y entonces tratamos de ajustar. Y obviamente, pues teniendo ciertas firewalls que le decimos para que en caso de que Ujú. una demora empiece en la mañana, podamos pararla a ciertas horas, pero en sí es como manejamos la puntualidad. Tenemos años buenos, tenemos años malos. El año pasado fue un año muy malo, la verdad es que tuvimos bastante afectación en la puntualidad, pero este año lo hemos revertido y hemos mantenido nuestros estándares muy por arriba del 78% de puntualidad, cosa que nos ha dado mucho gusto que poder haber revertido la tendencia del año pasado y estarlo haciendo ahora. Tenemos una gerencia dedicada a la puntualidad que nos persigue a todos y se encarga de buscar que todos hagamos lo más eficiente y lo mejor en este tema para entregar el mejor producto. Entonces, realmente como lo mantenemos es de esa manera, haciendo que las cosas sean muy simples, que no tengamos muchas cosas complejas alrededor para que el trabajo repetitivo sea fácil de sacar en los aeropuertos y el esfuerzo de nuestros compañeros en aeropuertos sea el mínimo, y teniendo una flota joven y sana que no nos dé muchos problemas de mantenimiento. También por eso es muy importante tener aviones nuevos, porque hacemos tantos vuelos que un avión de edad avanzada, por decirlo así, no podría soportarlo. Entonces es tener Claro. aviones nuevos que lo soporten. Entonces esa es la fórmula que estamos manejando. Me llama mucho la atención y me parece muy interesante porque normalmente nuestros tripulantes conocen la parte bonita, ¿no? La parte de que llegan y se suben al avión y todo es vida y dulzura y despegan y aterrizan, pero el cúmulo de operaciones, pasos y procesos que se tienen que seguir antes de que eso suceda, y ahorita lo estás comentando, se está moviendo un estadio Azteca diario en diferentes ciudades, en diferentes latitudes, con diferentes culturas, con diferentes, inclusive temas de inclusive, problemas de facilitación, muchas cuestiones que se dan y que el pasajero normalmente no ve, ¿no? Me llama mucho la atención y me encanta cómo pones, ¿no? Porque también es de sabios reconocer, el año pasado a lo mejor no fue lo mejor, pero este año estamos revirtiendo esa tendencia, ¿no? Y cómo lo están logrando. Creo que me parece muy loable el poder tener estos puntos de inflexión y cambios, que siempre va a haber un área de oportunidad donde podemos ser mejores, ¿no?
Sí, definitivamente el que no reconoce lo que ha hecho hacia atrás o cree que lo que ha hecho toda la vida va a seguir siendo igual, no va a crecer. A ver, Claro. eh, si nos remontamos hace 20 años que arrancamos, pues 18 años, pero 20 años que arrancamos, el tipo de pasaje que movíamos, el tipo de generación que estaba abordando era muy distinta a lo que estamos Correcto. ahora manejando. A nivel mundial lo vemos ahora, el uso de sillas de ruedas se ha duplicado, entonces tenemos que buscar que sea accesible ese uso para las personas con sillas de ruedas y que la requieren para moverse en aeropuertos del doble de tamaño de lo que había antes, porque tú antes caminabas 100 metros y ya estabas en la salida del aeropuerto. Ahora no hay un solo aeropuerto donde no tengas que caminar medio kilómetro por la pura naturaleza de lo que hemos crecido. Pero también entramos en necesidades de que ahora todo el mundo trae celulares, la digitalización, tenemos que hacer mucho más flexible el movimiento. Antes no había problemas de llegar a los aeropuertos. Tal vez hace 20 años solamente la Ciudad de México lo llegaba a tener. Ahora tenemos en Monterrey la construcción del metro, en Guadalajara el crecimiento. Todo se ha Correcto. ido complicando alrededor y entonces tenemos que ser sensibles a eso y buscar temas que permitan. Por eso ahora ves nuestro eslogan de flexibilidad, es buscar el cómo sí. Antes no lo necesitábamos porque simplemente las cosas pasaban muy sencillos. Ahora la necesidad y a las generaciones que estamos teniendo ahora tenemos que buscar esto. De igual manera los procesos operativos, pues cada vez tenemos que buscar que sean mejores, que sean más rápidos, que sean digitales. Fuimos la aerolínea pionera en tener iPads en la cabina y volvernos Correcto. paperless. Fuimos pioneros en el uso de pases de abordar digitales, todo lo que sea estar al tiempo. Hacer lo que hacíamos y nos trajo aquí no necesariamente nos va a llevar al otro lado. Entonces tenemos que Así todo es. el tiempo estar buscando, participando en foros y viendo cuál es la tendencia a futuro. Y no solamente en la aviación, porque hay muchas cosas que pasan en industrias alrededor y tienes que ver qué es lo que están haciendo y lo que puedas adaptar para mejorar y para volver más moderno este lado, tenemos que tomarlo. La verdad es que ese es uno de los grandes retos. Qué interesante. Yo recuerdo perfectamente cuando hicieron esta transición a las tablets y a este tipo de tecnología que tienen, inclusive de seguimiento a sus tripulantes, a sus tripulaciones a través de chatbots. La verdad creo que, en el corazón de Viva hay como muy impregnado, el estar utilizando la tecnología en su favor, ¿no? Precisamente, ¿qué medidas de seguridad y tecnología pudieran destacar o que nos pudieras comentar, Adrián, en sus procesos operativos para mantener precisamente altos estándares en la industria, ¿no? Porque han ustedes implementado o sea, han utilizado mucho las herramientas de tecnología para sus operaciones, ¿no? Mejorarlas. Sí, mira, yo creo que ahorita lo más presumible que tenemos se llama Skywise. Eh, Fuimos de los pioneros con Airbus de integrarnos al programa de Skywise, que es mantenimiento predictivo a través de un tipo de inteligencia artificial, no tan desarrollado, sino es más Claro, estadística. Por ponerte un ejemplo bruto, y digo, Francisco Morgado, que es nuestro director de mantenimiento, lo explica mucho mejor que yo, pero por ejemplo, el avión constantemente nos está mandando información. Y entonces, si hay una válvula que debe de abrir en un segundo, lo está midiendo todo el tiempo. Y si esa válvula, en lugar de abrir en un segundo, empieza a abrir en segundo y medio, el sistema nos manda una alerta y nos dice, esa válvula va a fallar en las siguientes 500 horas. Y entonces estamos pasando de un modelo tradicional de que cuando algo fallaba lo cambiabas, que es lo que hacemos todos en nuestro carro. Ahora sí que hasta que me falla algo lo cambio. Entramos al predictivo, donde el sistema nos dice, oye, en 500 horas lo más probable es que esto te falle. Entonces nosotros inmediatamente solicitamos la parte y en lugar de esperar a que el avión se detenga porque falló esta válvula, en una pernocta se hace el cambio y esta válvula se manda a revisar y a reparar. Entonces estamos haciendo predictivamente esto. Entonces eso nos está funcionando muy, muy bien. O sea, la verdad es que
está siendo muy, muy interesante. Por ejemplo, otro de los que hemos implementado, tenemos un programa dentro de nuestro centro de control que cuando hay una disrupción, un programa y este software corre y nos da tres resultados donde qué nos da el mejor OTP, qué nos da la mejor economía y qué nos da la mejor satisfacción al cliente de cómo resolver un problema y hacer el IROP Recovery, que es la resolución de problemas, a través de estas inteligencias artificiales que te abren una variedad de posibilidades y puedas tomar mejores decisiones. Y así hemos ido creciendo y sumando todo lo que tecnológicamente nos dé mejores resultados. Wow. Pues sí, hemos visto mucho el avance y el crecimiento y el desarrollo de esta aerolínea, ¿no? Y precisamente, Adrián, en tu rol como Chief Operations Officer o COO, ¿cuáles han sido los mayores retos que enfrentas en el día a día para garantizar que estas operaciones de Viva siempre se mantengan eficientes y seguras? Mira, el mayor reto, y que en realidad no es reto, sino es la mayor responsabilidad, es que todas las operaciones sean seguras. No, hemos buscado y hemos alcanzado estándares óptimos de seguridad donde no permitimos, y esa es la parte más compleja, que una operación salga sin estar 100% alineada. Obviamente esto significa que todos nuestros técnicos, todos nuestros capitanes y todos nuestros mayores sobrecargos deben estar lo suficientemente empoderados para decir, no, esto no está correcto y no lo voy a operar porque no es seguro. Y hacer que ellos, que son los que están en el frente de la línea y son los que están viendo la situación, tomen las mejores decisiones. En segundo lugar, es hacer que esta cultura sea equilibrada, porque también si tú buscas que todo salga al 99.9% de perfección, llega un momento en que no te mueves. Hay que tener un criterio claro y real de lo que está pasando para tener la mejor decisión. Esto lo hacemos a través de capacitación. Tenemos uno de los centros de capacitación más avanzados de América Latina, donde preparamos a nuestra gente en todas las situaciones que se nos pueden ocurrir, buscando que tengan este criterio y tengan este empoderamiento para poder tomar las mejores decisiones en pro de la seguridad y en pro de nuestros clientes, ¿no? Que es la parte más importante. Al final de cuentas, todos vivimos de que nuestros clientes estén contentos y de que lleguen a su destino a salvo y de la mejor manera posible y sobre todo a tiempo. Entonces es alinear a la empresa, buscar cómo todo el mundo tengamos la misma sintonía y el mismo canal y que estemos jalando para el mismo lado. Ese es el mayor Reto, reto que te digo, que es reto y es responsabilidad. Lo segundo claro, es hacer que esto sea lo más económicamente viable posible. correcto. Porque muchas veces se confunde que es que hay que hacerlo barato. No, no, no. Barato no hay que hacerlo económicamente viable. Va a haber veces que tenga que ser algo caro, pero eso caro nos va a permitir ser muy eficientes y va a generar que el costo disminuya. Entonces, esos equilibrios son los que hay que estar buscando constantemente entre lo que es rentable, lo que es aceptable dentro de seguridad y lo que no es aceptable. Ese es el camino que tenemos que estar lidiando todos los días. Wow. Y fíjate que me parece súper súper relevante lo que dices, porque hablabas del tema de la capacitación también, y me tocó conocer su centro de entrenamiento precisamente donde tienen todo lo que es, los simuladores, donde capacitan el personal, tienen inclusive, diversos simuladores como el del pushback de la aeronave, o sea, han implementado inclusive programas que decías ahorita de que las tripulaciones no se pueden quedar calladas si algo no está bien, ¿no? O sea, el hecho de que le han dado voz al personal, a los colaboradores, como para que siempre sigan subiendo. Me gusta mucho todo el tema que tienen de la cultura viva y de este tema transformacional y lo de viva ser tú, y creo que le han apostado mucho a su capital humano, ¿no? Precisamente. Y esto ha sido, considero yo que gran parte de su crecimiento y fortaleza, ¿no? Sí, realmente el tener a la gente viva, alineada y funcionando hacia el mismo camino es lo que nos ha permitido. Y obviamente para hacer esto tienes que invertir en la gente.
tomado varias decisiones en varias crisis, por ejemplo la de COVID, donde decidimos que no íbamos a dar de baja a nadie, nos íbamos a apretar el cinturón todos y íbamos a aguantar. Y pasado el tiempo que como empresa hayamos tomado la decisión de repagar todo lo que había invertido nuestros colaboradores en la empresa y regresar los salarios que habíamos reducido en los momentos que se pudiera, obviamente, pues no me fue inmediato. Tuvimos que haber primero que generado dinero, haber regresado, el invertir en capacitación. Fuimos el primer centro de adiestramiento en América Latina en tener simulador de pushback. Somos el primer y único centro en América Latina en tener simulador de real de fuego en cabina pasajeros. Tenemos 3 simuladores de A320 categoría D, que es lo más avanzado. Entonces, realmente esa es la apuesta. Apostamos en que entre mejor capacitación tengan nuestros colaboradores, mejor servicio le darán a la aerolínea y obviamente mucho mejor servicio a nuestros clientes. La apuesta en personal no es una apuesta al aire, es una apuesta Claro. ganadora porque la gente es quien va a hacer que las cosas sucedan. Totalmente, es tu capital humano. Y hablando también de esta parte, de la parte, de la experiencia del pasajero, que creo que también es un papel que juega muy importante, ¿no? ¿Cómo qué están haciendo o cómo están transformando la experiencia al pasajero, no? Esta parte, ¿cómo están implementando tecnología? Como para hacer, lo que mencionábamos al principio, ¿no? Que el pasajero que llega a Viva Aerobús decida continuar, que haya sido tan buena su experiencia que decida continuar volando con ustedes, ¿no? Mira, todo lo estamos reduciendo a la palabra clave de flexibilidad, que y sobre todo poniendo énfasis en el sí, que es que los pasajeros puedan por ellos mismos hacer todo. Hemos invertido en el app, hacerla más simple, más sencilla, incluso cuando algo sale mal, poder avisarte inmediatamente y tú mismo tomes la decisión de lo que quieres hacer, Sí, evitando que correcto. pases horas tratando de hablar por teléfono, poniendo al alcance de los pasajeros todo lo que ellos puedan autohacerse, kioscos, reconocimiento facial, todo lo que pueda transparentar ese camino para mejorar la experiencia. Tratando y haciendo lo posible porque todos los vuelos lleguen en tiempo y forma. Obviamente, como sabes, siempre vamos a tener nieblas, climas y cosas alrededor que nos lo impedirán. Y que cuando pase eso, mantenerlos bien informados, bien claros de lo que está pasando y de qué alternativas tienen para rápidamente darles una solución. Eso es lo que buscamos, hacer que todo sea fluido y sencillo. De esa parte puedo ser ahora sí que como testimonio, porque yo creo que el 99% de las veces que vuelo, como utilizo mucho el hub de Monterrey, pues obviamente es a través de Viva y la verdad es que la aplicación es súper sencilla de usar y como dices, ofrece mucho estas ventajas. Me gustaría también preguntarte, Adrián, con este modelo de ultra bajo costo, finalmente, como lo has venido comentando, han democratizado el acceso al transporte aéreo en México y han conectado, y lo mencionabas hace un momento, rutas que a lo mejor nadie más había pensado, ¿no? Como el Veracruz-Cancún, tal vez. Pero, ¿cómo perciben el impacto social de estas que se da en esta transformación en las comunidades a las que sirven, ¿no? A las que dan esta mayor conectividad. Mira, creo que lo principal y donde más se nota es en lo que nuestros amigos comerciales dicen BFR, que para los técnicos es Visual Flight Rules, pero para él es Visiting Friends and Relatives, y es hacer que las familias puedan estar más cerca. Obviamente, si tienes a un hijo estudiando en una ciudad y no hay el recurso económico para visitar lo que él te visite, genera una inestabilidad emocional. Lo que nosotros buscamos Totalmente. es que él pueda viajar los fines de semana a un precio accesible y que si realmente lo puede hacer de la manera más rápida, porque de nada sirve que tengo el dinero para ir, pero tengo que perder 50 horas viajando y brincando. Entonces lo que llegué a visitar fueron 2 horas y voy de regreso, ¿no? Y, Ay, y entonces sí. la gente pueda estar el mayor tiempo con sus familias, que disfruten el mayor tiempo de sus vacaciones y nosotros llevarlos a donde quieren ir lo más rápida y eficientemente posible. Wow. Sí, te digo, a mí me parece que han hecho un cambio,
justo como lo que comentas, que la gente pueda optimizar su tiempo en los lugares de destino, ¿no? Exacto, o sea, es como te decía al principio, nosotros tenemos que entender claramente que nosotros no somos el fin del viaje, somos una parte del viaje. El fin del viaje para nuestros clientes es estando con su familia, estando en sus vacaciones o estando cerrando los negocios que quiere cerrar. Nosotros simplemente somos una parte o un mal necesario para llegar a hacer eso. Y entonces, en lugar de ser un mal necesario, que ese mal sea el bien necesario para poder Correcto. hacerlo y hacerlo de la manera más rápida. Totalmente de acuerdo, Adrián. En un mercado en constante cambio como lo es la aviación, ¿cuál es la visión que tiene Viva para los próximos 5 a 10 años? Mira, nuestra visión está establecida desde muy atrás, que es seguir este crecimiento, como te lo decía. La apuesta ya está dada, estamos poniendo los aviones a futuro, estamos apostando por tener la flota más moderna, estamos apostando por las nuevas tecnologías. Hace 4 años que hicimos nuestro plan de 10 años, pues no existía aún, o bueno, existía, pero no sonaba tanto la inteligencia artificial. Ahora es algo Claro. que se está sumando a este mundo y estamos explorando de qué maneras podemos transformar eso en un beneficio para nuestros clientes. Totalmente, totalmente. ¿Y cómo está transformando, digo, finalmente, a lo mejor algo que nos pudieras platicar dentro de sus procesos precisamente? Porque ya sabes, toda la gente tiene miedo de que la inteligencia artificial va a venir a quitarles los trabajos, que no es algo así, es como yo me gusta comentarlo, es como tener al Doctor Strange contigo y que te permite conocer 1000 escenarios sin que tengas realmente que vivirlos, ¿no? Te da estas proyecciones, estas predicciones, pero es utilizarlo a nuestro favor. ¿Cómo lo está utilizando Viva Aerobús, la implementación de esta inteligencia artificial? Mira, estamos, como te decía, en la parte más profunda que hemos hecho lo de Skywise. Ahí esa inteligencia artificial nos está permitiendo adelantarnos y tener cada vez menos problemas a través de algoritmos. Por ejemplo, estamos calculando cuánto tiempo van a durar las llantas y en lugar de que un mecánico llegue y diga, mira, yo creo que esta llanta, por cómo se ve, aguanta todo el día y después en Villahermosa, en medio de la nada, ya la llanta ya enseñó lonas y tienes que cambiarla ahí a que esta inteligencia artificial a través de, y el algoritmo a través de qué pistas opera, qué tan duras son las pistas, qué tan grandes ha frenado, al mecánico le diga, no, sabes qué, esta llanta, aunque se ve Ya. bien, cámbiala aquí, porque no te va a llegar al día. O sea, estamos cambiando muchas cosas que eran de sentimiento, porque no había un análisis profundo, porque pues Como de simplemente feeling, como la ¿no? meteorología. Sí, sí, tú la meteorología, tú la ves y son pronósticos y todo, pero dices, ¿cómo me va a afectar a lo largo del día? Pues no lo sabemos. Estas inteligencias permiten hacer más escenarios y entonces tomar decisiones que sean más precisas y afecten menos al pasaje. Aunque hay veces que parece que lo están afectando más porque estás precancelando cosas y dices, oye, bro, es que sabemos que va a pasar y en lugar de que quedes varado en medio de la nada, estamos previéndolo y te estamos reenrutando o estamos haciendo de que tu viaje sea menos complejo al final. Igual lo estamos complicando porque en lugar de ir directo te vamos a mandar con una escala, pero sabemos que esa escala va a permitir que llegues a un horario donde el aeropuerto va a estar abierto. O sea, detalles así. Y la verdad es que es el principio del análisis de los datos. A lo largo de que vayamos teniendo más herramientas y vayamos teniendo más posibilidad de hacer análisis, es probable que nuestros planes de vuelo sean más precisos, nuestras rutas de vuelo sean mucho más detalladas. Estamos, por ejemplo, analizando un software que nos están ofreciendo donde ya tenemos pronóstico de turbulencia en aire claro, porque está usando todas las iPads que están volando a lo largo del mundo para hacer pronósticos y estar constantemente. Y es buscar qué se va presentando al frente de estas innovaciones. Y esto nada más del lado operativo, del lado comercial hay muchísimas otras cosas que explorar, que es ver qué otros destinos se pueden abrir a través de la inteligencia y que estos te van diciendo, mira, las estadísticas dicen que igual los pasajeros preferirían hacer esto y cosas que a simple vista no podrías ver. La verdad es que es un camino importante por el que vamos a transitar y el chiste es tener la mente abierta. Para que esto funcione, no podemos sentarnos en, es que siempre lo hemos hecho así y es que si tenemos que implementar algo más va a ser más complicado. Hay veces que tienes que complicarte un poco la vida para obtener mejores resultados y siempre estar pensando que la innovación es constante. Eso no va a acabar.
Totalmente de acuerdo. Como en su momento llegó el iPad y nos revolucionó, mañana puede llegar otro dispositivo que nos vuelva a revolucionar todo esto. Y estar siempre a la vanguardia y dispuestos a implementarlo. Totalmente de acuerdo, Adrián. Que la verdad es que es cierto, es algo con lo que nos vamos a tener que adaptar y ya lo vivimos, ¿no? Con la transición antes y después del Internet, ¿no? Que nos vino a revolucionar todo y ahora no podemos pensar la vida sin tener Internet, así de sencillo. Exacto. Sí, sí, sí. Es más, si tú ves ahora las aerolíneas, vivimos del Internet. Todo se vende, hace, sube, Correcto. baja y torna a través del Internet. Totalmente. Pues Adrián, ya estamos preparándonos para aterrizar. Para ir cerrando, quisiera que me comentaras cuál consideras que es el legado que Viva está construyendo dentro de la industria aérea mexicana y latinoamericana. Mira, el principal legado es el sí se puede. O sea, sí se puede hacer una aerolínea de bajo costo. Sí se puede hacer que una aerolínea de bajo costo entre en la mentalidad latinoamericana. Sí podemos hacer que el bajo costo sea cómodo y sí podemos hacer muchas cosas. Ese es el principal legado. Demostrar que con la voluntad, la alineación y la disciplina puedes hacer crecer una aerolínea en mercados donde no existían antes. Perfectísimo. Y para finalizar y cerrar, Adrián, ¿qué mensaje te gustaría decirle a las personas que nos están escuchando en más de 30 países? Que cuando gusten están las puertas de Viva abiertas para que viajen como tripulantes, como les dices tú, o que quieran ser tripulantes nuestros y trabajar y cooperar con nosotros. La verdad es que somos una empresa que está en constante crecimiento, constante innovación y estamos con las puertas abiertas para quien quiera saber más de nosotros y obviamente quien nos quiera compartir más de sus experiencias. Pues Adrián, muchísimas gracias. Ha sido un placer que hayas estado platicando con nosotros el día de hoy. No, no, el gusto ha sido mío. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias y esperamos que sea la primera de muchas conversaciones, Adrián. Gracias. Nuevamente, gracias a nuestros tripulantes por escucharnos hasta el final. No olviden suscribirse a nuestro canal en Spotify y YouTube, compartir el episodio y pues bueno, nos vemos hasta el siguiente vuelo. Hasta la próxima.